Over in the rock the song.
Sí, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Gracias a Dios nos permite esta gran oportunidad para poder tener este seminario bíblico que estamos también presenciando, ¿no? Por medio de internet. Y espero que también durante el transcurso del programa puedan invitar, ¿no? Para que participen de este gran seminario que Dios nos está permitiendo realizar juntamente con la Iglesia Generación de Fuego. Así que vamos a iniciar este seminario cantando algunos himnos. Para ello quisiera pedir a cada uno de los hermanos que nos están viendo por Facebook y por YouTube, por los distintos medios que estamos transmitiendo, puedan acompañarme. ¿Sí? Vamos a cantar el himno 170, ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Cantemos todos juntos el himno 170, ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Sí, vamos a continuar cantando algunos himnos más, mientras pedirles, ¿no?, que nos puedan apoyar, invitando para que puedan escuchar también este seminario por medio del internet. Sí, vamos a cantar ahora el himno 110, En la cruz. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobrio
en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sí, gracias a Dios, ¿no?, nos permite nuevamente este seminario, ¿no? Vamos a cantar un último himno. Para ello también, por favor, puedan acompañarnos. Las letras también se están proyectando, ¿no? Vamos a cantar el himno 194, El Salvador te espera. Cantemos todos juntos el himno 194, El Salvador te espera. Quieres
hermanos, hasta aquí vamos a cantar los himnos. Muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos, también hermanas, y también y los pastores líderes. Nosotros cada vez realizando ese evento y gran seminario bíblico, entonces muchos pastores líderes también desean escuchar la palabra más, quiere aprender, conocer profundamente, ¿no? Entonces, esta noche agradecemos, ¿no? Todos los pastores, también líderes, además los hermanos de la iglesia, Generación de Fuego, Pastor Marcelo. Entonces, esta noche nosotros realizamos, ¿no? Ese seminario bíblico, Pastor Marcelo, y conoce al Pastor Juan Kim. Entonces, desea también realizar ese evento, seminario bíblico para los hermanos, también las hermanas de Iglesia Generación de Fuego. Pero nosotros también aprovechamos, ¿no? Invitando el expositor, el Pastor Juan Kim, que todo Bolivia también estamos invitando nuestras familias, también hermanos que están en diferentes departamentos. Entonces, desde esta noche hasta mañana, ¿sí? 27 al 28 de este mes, la hora boliviana es 7:30, realizaremos. Entonces, ese gran seminario bíblico, el tema es el que recibe la bendición de Dios. A través de este tema, el expositor, el pastor Juan Kim, va a compartir durante 2 noches. Entonces, esta noche todos y pastores líderes también, hermanos, hermanas, y bienvenidos. Entonces, esta noche, antes de empezar, primero nosotros invitaremos para que oren, ¿no? Entonces, Pastor Edwin Ibáñez, secretarios general de ACE de Santa Cruz. Entonces, nosotros vamos a invitar al Pastor Edwin Ibáñez para que ore esta noche. Los saludo el pastor desde Bolivia, específicamente desde la ciudad de Riberalta. He participado del CLF y quién más para inspirarme, el pastor Oxopar, a quien he tenido la oportunidad de conversar con él en la ciudad de Buenos Aires, también asimismo en Santa Cruz de la Sierra el año pasado. Y eso es lo que me motiva a estar y no parar en las calles, plazas, lugares públicos, puertos, pontones, atravesando ríos. Y eso es lo más maravilloso que me ha podido tocar en este tiempo. Y eso me inspira para inspirarte a ti, a que también, si hay algo bueno que tú puedas imitar en mí, como yo también imito a nuestro querido amigo, pastor y consiervo, el pastor Oxopar. Y ahora te invito a que nos conectemos en oración por este seminario. A la cabeza del pastor Juan Kim sea de mucha bendición para tu vida. Oremos. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar esa palabra que viene de tu corazón a nuestros corazones. ¿Quién más que tú nos conoces, Señor? Y ves el anhelo de hacer tu voluntad y sobre todo de obedecerte. Pero necesitamos nosotros aprender a escuchar tu voz a través de tus siervos que nos ministran a través del Zoom y a través de las redes sociales. Yo me dispongo a abrir mis oídos espirituales y a atesorar lo que tú tienes preparado para mí en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque así lo creo. Tú me ministrarás, tú me hablarás, Señor, y las bendiciones me alcanzarán. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, muchas gracias, Pastor Edwin Ibáñez. Siempre acompaña, ¿no?, nuestros eventos, seminario también, CLF, Congreso de Líderes Cristianos. También esta noche, también nosotros, el siguiente programa nos preparamos. Dentro de la misión Buenas Nuevas, tenemos la Escuela de Teología, Buenas Nuevas de Estados Unidos, desde Estados Unidos, dando esta clase de teología. Entonces, a través de esa escuela teología de Buenas Nuevas,
Entonces, podemos aprender, edificar profundamente la vida de creencia. Entonces, esta hora nosotros queremos mostrar un video documental de Escuela Teología. Entonces, invitamos, ¿no? Vamos a ver todos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Sí, gracias. Teología, y podemos aprender, ¿verdad?, nuestra vida de creencias. Entonces, los pastores líderes, también los hermanos, van a ayudar en nuestra vida de creencias. De toda la información pueden y confirmar y también consultar. Y como manera de Facebook Visión Buena Nueva también, de diferentes países, entrando a Facebook, y puede encontrar y cualquier cosa, ¿no? Puede averiguar. Entonces, esta noche ese gran seminario bíblico, el tema es el que recibe la bendición de Dios. El tema es muy interesante, también muy importante. Entonces, este seminario bíblico, la prédica del expositor, estamos transmitiendo vía Zoom, ¿no? Ahora estamos nosotros. También la vía Facebook, también YouTube. Entonces, también aquí en Bolivia también usamos diferentes idiomas, aymara quechua. Entonces, por aymara quechua también estamos transmitiendo para que puedan escuchar, ¿no?, el Evangelio, la bendición de Dios. También en Bolivia tenemos satélite, se llama Tupacatari. A través de ese satélite, Tupacatari también está transmitiendo la prédica de estas noches. Entonces, ese radio satelital llegando a toda parte de Sudamérica. Entonces, esta noche es gran bendición de Dios, ¿verdad?, a través de esa palabra. Entonces, siguiente programa es, y preparamos, ¿no?, también, y pastor y sargento Leonel y Chao, y director de cárcel de Ribera Alta. Entonces, esta noche quiere dar la palabra de felicitación por este gran seminario bíblico. Entonces, vamos a invitar. Buenos días, muchas gracias por la invitación y también por este proyecto hermoso que vienen realizando juntamente con la misión Buenas Nuevas. En mi calidad de director de la carceleta pública de Ribera Alta, estoy muy agradecido por la oportunidad de brindarles el apoyo necesario a los privados de libertad que se encuentran recluidos en este recinto carcelario. También quiero saludar al pastor Juan Kim, quien es el ministro de la misión Buenas Nuevas de Chile, por brindar su tiempo y ser el expositor de este gran seminario bíblico con el tema El que recibe la bendición de Dios. El mismo será traducido en aymara y quechua, por lo que están cordialmente invitados el 27 y 28 de este mes de febrero a partir de las 19:30 horas. Muchas gracias y esperemos seguir trabajando por el bien de la sociedad. Sí, muchas gracias, y director del régimen penitenciario de Ribera Altas. Por la gracia de Dios, ¿no?, y aquí en Bolivia, como hubo, ¿no?, y convenios con director nacional de régimen penitenciarios. Entonces, ahora 15 cárceles, ¿no?, estamos entrando 2 materiales, 2 clases de teología y otra material de educación del intelecto. Entonces, muchos
prisioneros está escuchando la palabra. También escuchamos, ¿no?, sus testimonios de la salvación, también sus vidas cambiando a través de la palabra. Entonces, esta noche, a través del director del régimen penitenciario, ¿no?, dio la palabra de felicitación para el expositor, también para esta noche, ¿no?, gran seminario bíblico. Entonces, antes de escuchar la palabra última, el programa es de presentación especial, ¿no? Entonces, nosotros preparamos y un pastor Marcelo Guayahues, Iglesia Fuego de Dios. Entonces, para esta noche preparó una canción, Seguirte solo a ti, Señor. Entonces, vamos a invitar, ¿sí? Luego, después de Pastor Marcelo, también preparamos Colegio Musical Cesorí. Entonces, a través del Colegio Musical Cesorí, también preparamos, ¿no?, presentación especial. Primero vamos a invitar Pastor Marcelo Guayao. Saludos y bendiciones para todos los participantes del seminario bíblico. Desde Riberalta, Bolivia. Soy el pastor Marcelo Guayao y le envío muchas bendiciones. Seguirte solo a ti, seguirte solo a ti, seguirte solo a ti y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir sin desmayar, postrado ante tu altar y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir sin desmayar, postrado ante tu altar y no mirar atrás. Aleluya. Que la gloria, la honra y la alabanza es para Dios. Bendiciones a todos mis amados seminaristas. Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¡Que viva Cristo! El Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir sin desmayar, postrado ante tu altar y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir sin desmayar, postrado ante tu altar y no mirar atrás. Y no mirar atrás. ¡Bravo!
Sí, muchas gracias. Esta noche más importante, ¿no? Entonces, esta noche el tema, ¿no? El que recibe la bendición de Dios va a transmitir, ¿no? El corazón de Dios a nosotros. Entonces, el expositor y pastor Juan Kim, ¿no? Todos los días, ¿no? Lunes a sábado, también está dando estudio bíblico para los pastores líderes. Entonces, nosotros esta noche, entonces, vamos a invitar nuestro expositor pastor Juan Kim. Buenas noches, ¿cómo están todos los pastores, los hermanos? De primero doy gracias al Señor porque Dios me dio esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con los hermanos bolivianos. También doy gracias al pastor Marcelo de la Iglesia Generación de Fuego. Yo conozco personalmente porque 2 veces yo fui invitado de su iglesia para que yo predicara la palabra de Dios. Y por la gracia de Dios, una vez más, yo puedo presentar ante los miembros de la iglesia de Generación de Fuego y también Misión Buenas Nuevas. También especialmente quisiera saludar a los pastores, los hermanos de nuestro grupo de estudio bíblico pastoral de Chile, que cada noche nosotros estamos encontrando. Por eso en esta noche, el pastor Antonio de Venezuela me envió texto. Pastor, yo no puedo ingresar Zoom de estudio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aunque ayer ya había avisado que
nosotros iniciaremos la hora chilena 8:30, pero generalmente la hora chilena 7 iniciamos, ¿no? Por eso él estaba confundido, pero por fin ya está participando en este seminario bíblico. También hermano Fausto Sierra, hermano Galo Zapata, también pastor Genaro Nova y también hermana Ana María. Significa que casi durante 10 meses cada noche estamos encontrando, conversando y ya somos como una familia. También gracias al pastor Andrés Sim, quien está dirigiendo este seminario, por su invitación. Se lo agradezco. Ya, entonces el día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 del versículo 1 hasta 8. Voy a leer. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, y diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta el versículo 8 he leído. La verdad que el país Bolivia es muy cerca en mi corazón porque Dios me permitió para que conociera ese país, Bolivia, desde 1998 hasta 2001, durante 3 años. Yo estaba pastoreando en La Paz de 1 año, 2 años de Santa Cruz. Por lo cual Dios me bendijo bastante para encontrar muchos bolivianos. Me recuerdo de ese tiempo, ¿no? Hace 22 años, cuando yo llegué por medio de avión, al llegar al aeropuerto de Alto de La Paz de Bolivia. En aquel entonces me veía que era muy curiosa, porque desde que partí ese avión de Lima de Perú hasta Alto, la ciudad Alto de Bolivia, creo que más o menos 3 horas por ahí, ¿no? Estaba llevando. Pero de repente se veía un lago se llama Lago Titicaca, era muy grande, ¿no? Por eso cuando yo estaba observando, pero por la velocidad de avión, ya estaba corriendo como 1.600 kilómetros por hora. En aquel entonces, llevando como 15 minutos, 20 minutos, se veía al lago Titicaca. Por eso estaba muy asombrado, ¿no? Porque ese lago es muy grande. ¡Wow! Grande. Y pasando tiempo, después de llegar a La Paz, un día nosotros teníamos tiempo para pasear al lago Titicaca, ¿no? Y llegando a Copacabana, también tomando un barco
hacia adentro también yo estaba observando. Hasta ahora estoy muy asombrado porque altura más o menos 3.600 metros del nivel del mar. Pero este lago, se llama el lago Titicaca, está teniendo dos fronteras, uno es de Bolivia, otro de Perú. Entonces, muy grande y también vive muchos peces. El año pasado, cuando yo visité a la iglesia de La Paz, un día Pastor Andrés Sillín me invitó a llegar a Copacabana. Copacabana es un lugar de lago Titicaca para dirigir campaña evangelística. Pero en aquella noche, ya iniciando el seminario, pero me llevó a otro lado, ¿no? Tomando el barco y hacia fondo del lago Titicaca. Al llegar se encontró una isla. Wow. Se veía una isla. Y luego criadera de truchas. Wow. Estaba vivo, todo está vivo. Entonces, la dueña de restaurante me pidió para que pescara, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podía pescar? Pero ella me ayudó para pescar con una red que añadió con manga larga y fondo, y sacando una trucha, uno de como 10 truchas. Y luego con eso, y en mismo lugar estaba preparando y comida. Se llama como trucha fritas. Entonces, hasta ahora estoy saliendo olor de trucha. Quiero decir que tanto quiero regresar otra vez en esa isla con el pastor Andrés, pero lastimosamente no podemos llegar porque por la pandemia ya está cerrada de la frontera. Pero plataforma de Zoom nosotros podemos visitar fácilmente, ¿no? Podemos conversar la palabra de Dios y circulando en el corazón de nosotros a través de el Espíritu Santo del Señor. Hoy en día yo estoy explicando el libro de San Juan. Hasta ayer nosotros hemos tratado de entender la palabra de Dios San Juan hasta capítulo 4. Cada día cuando nosotros tocamos el libro, Dios nos daba mucha bendición. Por ejemplo, ¿no? El capítulo 1 estaba diciendo sobre el verbo. El verbo no solamente con una letra o algo, ¿no? Sino que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El verbo estaba con Dios desde el principio y por eso este verbo era Dios, así decía. Entonces, sin Él, nada fue hecho, por Él hecho. Significa que el libro de San Juan está enseñando acerca de nuestro Señor Jesucristo, es que Jesucristo era mismo Dios, también era creador. Fuera de Jesucristo, ninguna cosa existe en el mundo. Ninguna cosa existe en el mundo. Fuera de la obra de Jesucristo no fue hecho nada. Por eso, considerando que Jesucristo era como creador de nuestra vida, también creador de este universo y este planeta. Por eso nosotros tenemos que tener respeto al Señor como nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dueño, nuestro Amo. ¿Cuál es el pecado? El pecado es que
sin tener la relación de su dueño, estaba andando por sí mismo, como si fuera que dueño de su vida, ¿no? Dominando, pensando, utilizando su tiempo, su vida. Por ejemplo, Pedro, un día él estaba pescando toda la noche, pero no podía pescar nada, ¿cierto? En aquel entonces ya amaneció el día. Por eso regresando a la orilla de Galilea y luego estaba limpiando la red. En aquel entonces Jesucristo subió en el barco de Pedro y empezó a predicar la palabra de Dios. Imagínense, ¿no? Una persona que toda la noche estaba esforzando, trabajando sin dormir, ¿qué es lo que estaba esperando? Creo que quería descansar, quería dormir, ¿es cierto? Además no pescó nada, entonces ya llegó y una desesperanza en su corazón. Pero al terminar la palabra de Dios, predicación de Jesucristo, le mandó a Pedro, Pedro, boga adentro, echa la red y pesca. En aquel entonces, Pedro tenía que elegir, aceptando la palabra de Jesucristo, y debería llegar hasta el fondo, otra vez tenía que echar la red para pescar, o ya tenía que terminar. Por su sentido, ¿no? Yo quiero descansar, porque toda la noche ya yo estaba esforzando pescar, pero no podía lograr nada, entonces creo que el día de hoy ya no puedo pescar nada. Pero en el corazón de Pedro ya eligió, en vez de creer, en vez de creer su pensamiento, él aceptó la palabra de Jesucristo y luego dijo así: Señor, toda la noche esforcé, pero no pesqué nada, pero yo voy a llegar adentro y pescar. Cuando llegando adentro y echando la red, ya estaba lleno de pescado. En aquel entonces él estaba asustado, porque Jesucristo no era pescador, sino que Pedro era pescador. Por eso la experiencia, ¿quién tenía? Tenía bastante en la vida de Pedro, ¿no? Para pescar. Pero al llegar adentro, echándole, ya estaba lleno de peces. Al pescar, estaba sintiendo algo en el corazón de Pedro. Y luego al llegar a la orilla, arrodilló ante el Señor y luego: Señor, apártate de mí, yo soy pecador. Así estaba confesando. Comparando nuestra vida, ¿no? Nosotros, ¿cómo podremos decir? Cuando nosotros sí pescamos bastante, aunque toda la noche no podía pescar nada, pero ya sí podemos pescar por la palabra de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podría decir? Según mi caso, ¿no? Señor, gracias, gracias. Yo pensé que fracasé en esta mañana, pero por su gracia, yo pesqué ya. Ya, chao, yo voy a vender eso y para juntar dinero y voy a hacer algo. Directamente ya puede despedir, porque si deja pescado en el barco, entonces ya se pudre rápidamente, ¿es cierto, no? Por eso rápidamente tiene que despedir, ya tiene que llegar al mercado vendiendo, ganando plata, llegando a la casa y haciendo algo de comida y comiendo, descansando, disfrutando, ¿es cierto? Pero Pedro estaba hablando otra cosa: Señor, apártate de mí, soy pecador. Él cometió, mientras tanto que estaba echando la red, cometió, robando, matando. No,
no hizo maldad, sino que él pescó y obedeció la palabra de Jesucristo, pero cuando presentó ante Jesucristo, como decía, Señor, yo soy pecador, yo soy pecador. Entonces, ¿qué es lo que estaba hablando? Durante muchos tiempos Pedro estaba dominando su vida, estaba viviendo según su manera, estaba esforzando para mejorar su vida. Toda la cosa que estaba esforzando por sí mismo era pecado. Porque Jesucristo es el dueño de nuestra vida. El dueño quiere dominar nuestra vida. Pero mientras tanto que Pedro vivía sin tener relación de Jesucristo, solo estaba dominando, solo estaba viviendo. Por eso era gran pecador. En aquel entonces, Jesucristo como decía, ¿usted es pecador? ¿Usted es pecador? Entonces fuera. Sí. No quiero acompañar junto con el pecador. ¿Así Jesucristo lo rechazó? No, sino que, Pedro, sígueme. Ya, esta palabra impactó como la palabra de misil, como una bomba. Sígueme, Pedro. ¿Eh? ¿Cómo? Sígueme. Yo te haré pescador de hombres. Le siguió. ¿Sabe qué? Ya dejó todo lo que había pescado, grandes peces, y luego dejó el barco. También, ¿sabe qué? Dejó hasta su esposa. Era loco, ¿no? La verdad que era loco. Dejando barco, dejando pescado, dejando su casa, también la casa. Ya solamente siguió. Uy. Entre ustedes alguien estaba siguiendo a Jesucristo después de conocer, hasta hoy yo estaba andando mal. Yo he cometido bastante, yo soy pecador. Pero Jesucristo, sígueme, Antulio, yo te haré pescador de peces. Amén. ¿Le siguió? No. Calcula. Cuando yo sigo atrás de usted, ¿y qué posición me daría? ¿Y qué recompensa me dará? Y también preparará un departamento, algo. Ser humano ya tiene mucho plan. Ser humano, cada uno ya tiene sabiduría para calcular. ¿Es cierto o no? Por eso hoy en día es muy difícil. Es difícil para seguir atrás de Jesucristo. Sígueme. En aquel entonces, ¿cómo tiene que responder? Sí, Señor. Pero no es fácil, no es fácil. Entonces, el tema de seminario, el que recibe la bendición de Dios. Ya. ¿Quién es bendito? Pedro, número uno, Pedro. ¿Es cierto o no? Pedro estaba ganando muchos peces, ya teniendo muchos pescados para vender, ganar dinero. También siendo como pescador, teniendo un barco, ya es como exitoso, es cierto. Ya hizo triunfo. Pero, ¿cuál era más fuerte? Lo que ganó y lo que había dicho Jesucristo. Evaluando entre dos. La palabra de Jesucristo impactó en su corazón, le ganó. Pedro, sígueme. Sí, Señor. Le sigue. En ese siglo también, si alguien que acepta fácilmente la palabra de Dios con corazón abierto, su vida será cambiada perfectamente. Entonces, ¿quién no puede ser cambiado de su vida? Teniendo su plan, teniendo su proyecto, y mezclando la palabra de Dios, y luego quiere seguir. En aquel entonces no puede hacer nada. No puede hacer nada.
Imagínense, ¿no? Yo era una persona que no sabía muchas cosas en el mundo. ¿Mm? Además, no me gustaba estudiar algunas cosas. Por eso no quería aprender inglés, tampoco sabía español. Solamente yo vivía según mi manera. Pero un día Jesucristo me salvó a través del Evangelio. En el año 1990, el día 26 de mayo, un predicador de Misión Buenas Nuevas en Corea del Sur me visitó donde yo estaba trabajando. Él me pidió, Señor, vamos a conversar la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Amén. Ingresando en mi habitación, ya me preguntó, ¿usted cómo está creyendo en Jesucristo? Sí, yo creo Jesucristo. Yo creo que Jesucristo era Salvador, Jesucristo que limpió todos mis pecados, pero únicamente yo no sé muy bien lo que estoy cometiendo diariamente. Me parece que yo estoy siendo como pecador. Dice, en aquel momento, ¿no? Él estaba abriendo el Levítico capítulo 4, el versículo 27. Sale una palabra muy especial. Entre los israelitas, si comete, ya tenía que traer una oveja ante el sacerdote. El sacerdote estaba trabajando en el tabernáculo de reunión. En aquel entonces, el pecador ya tenía que poner su mano sobre la cabeza de esa oveja, la que trajo. Se llama poniendo la imposición de mano. Poniendo la imposición de mano, en aquel entonces traspasa el pecado del pecador. Y luego degollando, y para quitar la sangre, ¿no? Dentro de la sangre hay la vida. Por eso sacando la sangre muere. ¿Es cierto? Muere este sacrificio. Y luego el sacerdote moja con su dedo esa sangre y pintando en el cuernos de altar de holocausto para cancelar el precio de pecado de pecador. Mientras tanto que él estaba explicando, yo estaba escuchando atentamente porque yo estaba congregando en la iglesia presbiteriana de Corea del Sur. Nunca estaba entendiendo esta cosa. Pero por primera vez yo estaba escuchando sobre tabernáculo de reunión, también sacrificio, holocausto. Entonces, mientras tanto que él estaba explicando, yo podía sentir que, el pecado fue perdonado con esta forma, al matar un animal, pintando la sangre en el cuernos de altar de holocausto. Y luego él abrió Levítico capítulo 16, sale una historia que sumo sacerdote Aarón, el día 10 del mes séptimo de año, él solo estaba preparando 2 cabríos vivos. Y luego de primero tiene que matar un cabrío, quitando la sangre, entrando en el lugar santísimo, rociando 7 veces sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca de pacto de Jehová. En aquel entonces, ante Dios ya canceló el precio de pecado de un año de Israel. Cualquier pecado, todo incluye. A través de una persona podía limpiar el pecado de Israel. ¿Quién tenía derecho para cancelar el precio de pecado de un año de Israel? Se llama sumo sacerdote. Yo no sabía quién podía quitar el pecado de un año de Israel. ¿Cuántas personas vivían en la época de Moisés? Uno de 600,000 personas. No es que 600,000 personas tenían que matar cantidad de 600,000 animales, sino que una persona, solamente sumo sacerdote Aarón podía matar
un sacrificio, llevando la sangre ante presencia de Dios, rociando 7 veces sobre la tapa del arca de pacto de Jehová. Una sola vez ya al año, quitando todos los pecados. Eso es la ley de Dios. Eso es la manera de purificación, redención de Dios. Entonces, ¿quién reconoce este sacrificio? Ambos lados. Dios reconoce. También todos los israelitas reconocían. Nuestro pecado, no por la oración, sino que por la sangre, ya cancelará. Por eso el día 10 del mes séptimo era como el día de reposo. No solamente el día de reposo como sábado, ¿no? Eso es el día de reposo especial, que ellos estaban descansando. Todos los israelitas no tenían que trabajar ninguno. De pie, todos tenían que esperar. Pero cuando salió de tabernáculo de reunión el sumo sacerdote Aarón, ya tenía que llamar la atención a Aarón, porque no terminó el sacrificio. Una vez más, ya el sumo sacerdote tenía que poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo. Y luego confesó, decía que Señor, acá está todos los pecados de Israel que había cometido durante un año, todas las iniquidades y todas las rebeliones, cargó, así decía. Levítico capítulo 16 estaba diciendo que cargó. Significa que a través de una persona trasladó el pecado de Israel completo a la cabeza de cabrío vivo. Eso es curioso, porque Jesucristo va a ser como igual que sumo sacerdote Aarón, y también Jesucristo, su cuerpo va a convertir como este cabrío vivo. Por eso Juan el Bautista estaba indicado al cuerpo de Jesucristo, como decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así decía. Entonces, ¿cómo quitó nuestro Señor Jesucristo todos nuestros pecados? Por sí mismo puede quitar, ya deme sus pecados, ya quitando todo, de ninguna manera. Por eso durante 1500 años, desde Moisés hasta que naciera Jesucristo, durante 1500 años por ahí, nuestro Dios estaba enseñando, mire, cada año, 10 del mes de séptimo, ya traspasa el pecado de Israel completo a la cabeza de cabrío vivo, a través de una persona como sumo sacerdote Aarón. ¿Entiende? Estaba enseñando durante 1500 años, ¿ya? Y luego, la fecha de Pascua, el día que iba a matar ovejas, para pintar la sangre de oveja en el poste de puerta, también dintel de puerta, en la época de Moisés, para no matar primogénitos. Se llama el día de Pascua. Entonces, el día de Pascua, Dios había dicho, ¿no? Voy a cruzar en Egipto el día de 14 de enero. Voy a matar a todos los primogénitos. Ya, Dios sabe muy bien, ¿o no? Es el primogénito, segundo hijo. ¿Se puede distinguir o no? Al llegar, se ve parecido, es el primero, el segundo, el tercero. Ay, me confundo. Y luego si demora tiempo, entonces se salta solo, entonces ya no puede cumplir la misión de Dios. ¿Es cierto o no? Para distinguir primogénito, ni un segundo. Pinch. ¿Es cierto o no? Dios ya podía distinguir. Pero Dios había dado una promesa. ¿De qué casa va a salvar? ¿En qué casa Dios no le da plaga mortandad? La casa que haya pintada por la sangre de ovejas. Depende de la sangre. Por eso la salvación viene por la sangre de oveja.
Porque el día de Pascua es como una sombra de la salvación que iba a salvar a nosotros por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio corto, ¿cuál es? Está mezclando otra cosa. Fuera de la sangre de Jesucristo, ya usted tiene que hacer buenas obras, usted tiene que ofrendar, usted tiene que esforzar, usted tiene que trabajar para recibir la salvación. Se enseña así, todo correcto. No es puro. Por ejemplo, ya, veamos. Leyendo San Juan capítulo 2, hubo una boda, la boda de Caná de Galilea. Fue invitado la madre de Jesús, María, también Jesucristo y sus discípulos. En aquel entonces, ya creo que no, los discípulos de Jesucristo tenían hambre o no. Creo que tenía mucha hambre, ¿no? Cuando nosotros éramos seminaristas, aunque comía, pero tenía hambre. Porque cada día un plato de fideo y arroz, poco ya apenas estamos comiendo, ¿no? Por eso, cuando nosotros le gustamos, el día viernes de la noche, siempre nosotros hacemos la reunión grupal visitando diferente la casa. En aquel entonces ya cada uno de los seminaristas será como encargados. Entonces ya nosotros podemos llegar a una casa. Al llegar a la casa, aunque nosotros ya podemos predicar, pero pensábamos, al terminar la predicación, ya va a preparar merienda. Alguna casa prepara pan, alguna casa frutas, etcétera, ¿no? Porque siendo como estudiantes, siempre anhelaba de comer algo, porque nosotros no teníamos plata nada, porque estamos recibiendo entrenamiento para vivir por la fe. Por eso no hay ganancia, no hay dinero, nada. Pero cuando nos ofrece comida, ya estaba muy satisfecho. ¿Cierto? Por eso nunca puede decir que no, estoy lleno, oh, ya satisfecho. No. Los seminaristas, hasta que sea como casi explotado de su estómago y mete pum, pum, pum. En la Biblia, los discípulos de Jesucristo estaban cosechando de grano de trigo que todavía está en el campo, sacando así, y moliendo poco, quitando de cáscara y metiendo en su boca. Ya, como si fueran mendigos, ¿no? Entonces, Jesucristo estaba caminando atrás de Jesucristo, 12 discípulos, ya cada noche estaba durmiendo en la montaña y rociando sobre sus ropas, ya no podía bañarse fácilmente, entonces salía olor, y también su cabello, ¿cómo estaría? No peinando bien, entonces se quedó como y grupo de bandas, algo. Y luego, llegando a la casa de boda de Caná de Galilea, wow, estaba muy feliz. Creo que en vez de escuchar la predicación de Jesucristo, ellos estaban observando dónde está carne, dónde está pan, estaba ubicado, ¿no? Al terminar predicación de Jesús, ya empezó a comer, comiendo, ¿no? Bebiendo ya. Por eso tomando mucho vino, entre 12 personas, ¿no? Y más triple, 4 veces que otro normal. Rápidamente se acabó el vino, mire. Se terminó. Por eso Jesucristo ya tenía que trabajar, milagro. Por eso convirtió agua por vino. Ya, entonces, se llama como, eso es como la taza de vino. Y contenido es vino, pero está mezclando un poco de Coca-Cola, también mezclando un poco de Fanta,
también está poniendo limón. Y algunos piensan, también azúcar, poniendo azúcar. Entonces, ¿qué sabor sería? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Vino, Coca-Cola, Fanta y limón, azúcar. ¿Puede tomar fácilmente? Y no me gusta. No tiene que mezclar. Lo mismo. El día de Pascua, y alguna persona pensaba que, Dios nos mandó pintar algo. Entonces, no solamente pinta la sangre de oveja, sino que comprando pintura buena, amarillo y verde, y dibujando de algo de elefante. No debería mezclar nada. Dios había dicho, yo voy a ver la sangre que haya pintada en el poste de la puerta y dintel. Voy a cruzar sin darle plaga, mortandad. Entonces, nuestro Dios estaba dando una promesa. Solamente Dios quiere ver la sangre de Jesucristo que haya pintada sobre el propiciatorio, la tapa del arca de pacto de Jehová, en donde en el tabernáculo de reunión celestial. Entonces, para quitar nuestros pecados, Jesucristo ya tenía que encontrar un representante de nosotros. Por eso Jesucristo estaba explicando, San Mateo capítulo 11, el versículo 11 estaba diciendo, ¿no? Nadie nació más mayor que Juan el Bautista entre los que nacieron de mujer. Ninguno existía más mayor que Juan el Bautista. Era superior. Además, Jesucristo estaba diciendo, ustedes vieron, Juan el Bautista era como profeta, pero él era más que profeta, así estaba diciendo, mayor que profetas. Entonces, superior. Dios había enviado su mensajero para que fuera superior de nosotros, representante de nosotros, para que él pudiera presentar ante Jesucristo. Por eso Jesucristo, recibiendo bautismo, en aquel entonces Juan el Bautista ponía su mano sobre la cabeza de Jesucristo, sumergiendo hacia adentro de agua del río Jordán. Y saliendo del río Jordán, ya salió la voz de Dios. Abriendo los cielos, saliendo la voz de Dios, dice que eres mi hijo amado, en quien hay mi complacencia. Significa que Dios le gustó en el momento que Jesucristo recibió bautismo, porque en aquel día que recibió bautismo ya traspasó el pecado del mundo. ¿Desde cuándo inició llegar al mundo el pecado? A través de Adán. Adán, cuando comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ingresó el pecado al mundo. Pero regresó por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe esto? La palabra de Dios nos enseña claramente. Ya busquemos Romanos capítulo 5, el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ya, veamos. Esta palabra nos explica claramente, ¿no? Ya en la casa, por ejemplo, acá está participando Pastor Fan Harim de Ecuador. Ya saludo. Está bien. Entonces, cuando Pastor Fan Harim gana $500 al mes, no sé muy bien, más o menos ya. Eso es ingreso. Pero su esposa gasta para
sobrevivir, ¿no? Y comprando comida, etcétera, pagando alquiler. En total, $400. Y se queda saldo, $100. ¿Es cierto o no? Es cierto. Se queda 100. Pero digamos, su esposa gastó $400. Él gana 500. Y quedando 100, ya Pastor Juan Harim gastó $100 para comprar su traje. Ya, ¿cuánto se quedó saldo? ¿Saldo cómo está? 0. No es menos, sino que es 0. Es igual. A través de el pecado de Adán ingresó el pecado. A través de Jesucristo regresó el pecado del mundo. O sea, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está? Ingresó, egresó, los dos son 0. Para comprender eso, se necesita recibir la sabiduría de Dios. Según esta palabra, como dice, por la desobediencia de uno, todos los hombres fueron constituidos pecadores, así dice, pecadores. Como lo que había sido pecador a través de obediencia de un hombre, se llamaba Adán. Por medio de Adán ya nosotros fuimos pecadores. Así también, dice, a mí me gusta esta palabra, ¿no? Así también. Ustedes también tienen que repetir esta palabra. Así también. Así también sigue igual modo, igual manera. Por medio de una persona que obedeció. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así dice, justo. ¡Wow! Antes de recibir la salvación, solamente yo estaba mirando Romanos capítulo 3, el versículo 10. No hay justo ni aun uno. Esta palabra me impactó durante 10 años. No hay justo ni aun uno. Soy pecador cada día. Cuando yo oro al Señor, yo soy pecador, perdóneme mis pecados. Soy pecador. Pero un día, el evangelista que me explicaba esta palabra, ¿no? Jesucristo recibiendo bautismo por medio de Juan el Bautista, al siguiente día, San Juan capítulo 1, el versículo 29, como decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así decía. Wow. Esta palabra me impactó, cambió totalmente mi corazón. Durante 10 años yo estaba sintiendo, yo soy pecador, Señor, perdóneme mis pecados. Pero de repente llegó una palabra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, Jesucristo quitó todos mis pecados. Jesucristo ya llevó todos mis pecados. Jesucristo llevó el pecado del mundo. Yo podía sentir que no tengo pecado yo, porque a través de la obediencia de uno, serán muchos justos. Algunos dicen que, no, yo no soy justo, yo soy pecador. Yo quiero decir a esta persona, para tener la fe, eso es libertad. Uno quiere creer que sea como pecador hasta morir, crea. Por favor, crea. Siga adelante. Pero yo creo que Jesucristo quitó el pecado del mundo para que yo sea como justo ante Dios. A través del sacrificio de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, yo podía ser justificado delante de Dios. Es la bendición de Dios. Amén. Pastor Genaro Nova de Chile, ¿cómo está? ¿Así cree o no cree? Si cree, alce su mano, por favor. Amén. Por la gracia de Dios. Hoy en día, Pastor Genaro Nova está participando constantemente en el estudio bíblico pastoral. Es un gusto porque la mayoría de grupo son de Ecuador, por medio de Pastor Juan Harim y Fausto Sierra,
Carlos Zapata, Pastor Juan Manuel, tales personas conquistaron en nuestro grupo. Pero poco a poco ya está estableciendo los chilenos, ¿no? Ya chilenos. Está siguiendo como Pastor Mario Verdugo, hermano Raúl Solar, también Pastor Genaro Nova y hermana Ana María, también Pastora Elizabeth Sandoval. Hay muchos, ¿ya? Significa que a través de la sangre de Jesucristo nosotros podemos ser justos. Ya veamos Romanos capítulo 4. Abraham había sido justificado delante de Dios. Por eso, como dice Romanos capítulo 4, el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Significa que él no había sido justificado por su obra, sino de la gracia, sino de la fe. Ahora está enseñando dos cosas son distintos, totalmente diferentes. Por eso uno que quiere ser justificado, de ninguna manera puede ser justo. Uno que quiere ser justificado por la fe, si cree en la sangre de Jesucristo, puede ser justo. Esta palabra está enseñando. Por eso así dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. Creer es diferente que hacer. Ya, creer es diferente que hacer. ¿Es cierto? Creer, ¿en dónde creer? ¿Ustedes saben que creer con su mano? Yo creo, ya, yo creo. ¿Qué es lo que cree? Ah, yo creo. No use su mano, ya, deja su mano. Creer, tiene que usar su corazón. ¿Eh? Creer, utiliza solamente mi corazón. Eso es. Ya, por ejemplo, ¿no? Ya. Me llama Juan Kim, ¿es cierto? Pero mi nombre original, que está registrado en Corea del Sur, identificación exacta, mi nombre es Jin Hwan Kim. No es Juan Kim, Jin Hwan Kim. Ah, ¿alguno? Ahora está entendiendo. Juan es como estoy poniendo el nombre español, Juan, como discípulo Juan, así, ¿no? Para que sepan fácilmente mi nombre. Porque algunos me preguntan, ¿cuál es su nombre? Chin Juan. Chin Juan. ¿Qué es Chin Juan? Chin Juan. Chin Juan. ¿Jin Juan? No es Jin Juan. Chin Juan. ¿Cuál es su apellido? Kim. Kim Chin Juan. Kim Jin Juan. No, Kim Jin Juan no. Kim Chin Juan. Estoy luchando constantemente para enseñar mi nombre, ¿verdad? Mucho mejor. Me llame solamente Juan. Juan Kim. Ya, ahora estoy enseñando mi nombre verdadero. Chin Juan. Uno que cree, ya se queda en su corazón. Él tiene dos nombres. Uno es Juan Kim. Otro es nombre verdadero de Corea del Sur, como dice, Chin Juan. Así entiende. ¿Es cierto? Eso es creencia. Para entender, creer, ya utilizo mano, ya yo creo Chin Juan, yo creo Chin Juan. No. Lo mismo, para creer en Dios, ya tiene que aceptar la palabra de Dios. Dios dice que, ya, Abraham, vea, ahora todavía tiene hijo o no. No, Señor. Vea, un día voy a nacer, voy a hacer una cosa maravillosa para que nazca un descendiente a través de su simiente, ya tal persona iba a cargar el pecado del mundo. Aún todavía usted está cometiendo, pero un día iba a nacer
un Salvador y va a cargar el pecado del mundo. En aquel entonces incluyerá el pecado de usted, Abraham. Pero ya tiene que pasar tiempo, algo de 2000 años futuro. Entonces, ser humano, calculando hasta el próximo año, yo puedo creer, pero pasando 100 años, no, 1000 años, no, 12.000 años, ay, no creo, no puedo creer. La gente calculando de tiempo largo ya no puede creer fácilmente, pero Abraham creyó. Sacando afuera, ya mirando, vea al cielo en la noche, se ve las estrellas, sí Señor, se ve estrellas, ya, tu descendencia, tu simiente, así será. Se refiere a tu descendencia, eso es Jesucristo, así dice en el libro de Gálatas capítulo 3, está interpretando, ubicada Jesucristo. Significa que antes de nacer Jesucristo, Dios había aparecido a Abraham y luego dijo que iba a nacer su descendiente, se llamará Jesús, iba a cargar todo su pecado, aunque ahora está mintiendo, cometiendo, pero traspasará a él. Y luego él cuando muera en la cruz se termina sus pecados. ¿Cree o no cree? Sí, Dios va a hacer este plan cumpliendo su plan. Ya yo creo. Su fe fue contada por justicia. Desde hoy yo voy a llamarle a usted. Tú eres justo. Ese es. Por la fe, Abraham podía adquirir la justificación de Dios. La justicia de Dios por la fe. Lo mismo, ¿no? Nosotros, ¿cómo podemos ser justificados? ¿Cómo nosotros podemos ser justos? Únicamente, sin usar mano, sin hacer nada, dejando nuestra mano, creyendo. ¿Qué? Ya, veamos, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 21, así dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta el versículo 23 está hablando que todos los hombres del mundo están destituidos de la gloria de Dios, cometiendo, siendo como pecadores. Pero el versículo 24 totalmente diferente. ¿Cómo dice? Siendo justificados. Esta palabra nos da por la bendición de Dios. ¿Cómo dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que está en Cristo Jesús. Jesucristo cuando fue crucificado, derramando toda la sangre. Pero en el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 11, 12, siendo sumo sacerdote celestial, trabajando en el tabernáculo de reunión celestial, entrando en el lugar santísimo con su propia sangre, haciendo la redención eterna, entrando una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, así dice. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, llevando el pecado del mundo, rociando con su propia sangre sobre el propiciatorio, la tapa del arca del pacto de Jehová, que está en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial, una sola vez para siempre, ya canceló, ya limpió todos nuestros pecados para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Solamente nosotros deberíamos creer, como igual que la fe de Abraham. Por eso podemos decir, cada uno, ¿cómo podemos decir? Yo estoy siendo justificados mediante la redención eterna de Jesucristo, que hizo una sola vez para siempre. Amén.
Por eso, el que recibe la bendición de Dios, ese es el tema de este seminario, ¿no? ¿Quién es bendito? El que recibe el Evangelio. ¿Quién es bendito? El que recibe la sangre de Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que nosotros seamos justos ante presencia de Dios. Eso es la bendición de Dios. Además, el rey David también estaba contando cómo podía ser bendito. Por eso el versículo 6 de Romanos capítulo 4. Veamos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Así dice, sin obra. ¿Ya? ¿Cómo dice? Dios atribuye justicia sin obra. ¿Con quién? ¿Ya? Veamos. El versículo 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Ya perdonadas nuestros pecados, llevando Jesucristo, limpiando todos nuestros pecados. Por eso perdonado, ya había perdonado, había hecho la redención eterna. Es lo mismo que había pagado el precio de todos nuestros pecados. Y también como dice, y cuyos pecados son cubiertos por la sangre de Jesucristo, cubiertos. El versículo 8, como dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, Dios no me inculpa. ¿Por qué? Dios me dio una promesa. Dios nos da promesa. Como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Cada uno ya vamos a ver esta palabra. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Como dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, Dios no inculpa. Dios no inculpa de mi pecado. Dios no inculpa mi pecado. Dios no inculpa a mí sobre mi pecado. Porque Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Imagínense, Dios está hablando hacia Pastor Genaro Nova de Chile. Y como dice, nunca más me acordaré el pecado de Genaro Nova y sus transgresiones. En aquel entonces, ¿cómo tiene que responder? Señor, gracias. Señor, gracias por haber perdonado todos mis pecados. Yo soy justo. Si cree, levante su mano, por favor, Genaro Nova. Amén, amén. Bendiciones. Y el día de hoy, hasta acá nomás. Entonces mañana, una vez más, vamos a encontrar misma hora. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios está bendeciendo cada uno de nosotros. También especialmente, Señor, espero que bendiga al pastor Marcelo de la Iglesia de Generación de Fuego de La Paz de Bolivia. Espero que bendiga a todos los miembros de la iglesia de él para que reciban mucha bendición. También bendiga a todos los pastores, los hermanos que están escuchando esta palabra para que tengan ánimo de predicar el Evangelio. Señor, gracias porque nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso Dios nos dio la promesa. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso estamos siendo justificados mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mediante la redención que está en Cristo Jesús. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por haber enviado muchos hermanos y pastores para que acompañen junto en este seminario bíblico. Mañana también nosotros tendremos, espero que nos bendiga para que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén. Gracias. Y muchas gracias, Pastor y Pastor Joaquín. A través del tema, el que recibe la bendición de Dios, hasta mañana, ¿no? Continuaremos. Entonces, pido también a todos los pastores líderes, a mis hermanos, hermanas, que todavía no conocen el Evangelio, esta es la bendición de Dios, y pueden invitar, ¿no? Invitando toda nuestra familia. También muchas personas puedan escuchar esta palabra, la bendición de Dios. Entonces, esta noche, antes de terminar un anuncio, queremos mostrar, también anunciar a ustedes. Entonces, el próximo mes, el mes de marzo, realizaremos el CLF, ¿no? O la sigla CLF, Congreso de Líderes Cristianos. Entonces, aquí, portada, ¿no? Es tiempo de conquistar. O sea, a pesar de tener muchas situaciones a través de esa conferencia, y podemos conquistar por ese tema, estamos preparándonos. Desde el día 15 hasta 19 de marzo va a realizar. El expositor es el fundador de la Misión Buenas Nuevas, Pastor Oxupac, muy conocido. O sea, el año pasado también más de 600 medios de comunicaciones apoyaron transmitir su palabra. Entonces, ahí y nosotros preparamos un corto video, spot de promoción. Entonces, vamos a ver, ¿no? Y ese video de spot de este CLF. Gracias a las conferencias anteriores del CLF, muchos líderes cristianos han vuelto a la palabra de Dios. Las iglesias están experimentando un despertar. Se han iniciado cambios no solo en el cristianismo, sino también en las sociedades. La pandemia del coronavirus está avanzando. Nos enfrentamos a problemas que parecen no tener solución en nuestras iglesias y ministerios. Muchos quieren darse por vencidos, al igual que los israelitas estaban consternados ante la tierra de Canaán. Sin embargo, al igual que Josué y Caleb, avanzaron con valentía hacia la tierra de Canaán. Nosotros debemos avanzar con valentía hacia las bendiciones preparadas por Dios, y más porque somos vencedores. Es tiempo de conquistar y cambiar el futuro sombrío donde los jóvenes abandonan la iglesia. Es tiempo de conquistar para cambiar un ministerio estancado donde no muestra crecimiento. Es tiempo de conquistar los problemas de la vida de nuestra congregación por medio de la fe. El CLF es una conferencia interdenominacional que lleva a los líderes a descubrir el corazón de Dios a través de la palabra. La Conferencia Mundial del CLF y la comunión de fe entre los líderes cristianos le presentarán una nueva visión. Ahora no es tiempo de rendirse, es tiempo de conquistar con la fe. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Únete y conquista la Conferencia Mundial del CLF del 15 al 19 de marzo. Para más información, visítenos en clflatam.org. Sí, muchas gracias. Sí, nosotros esperamos también ese evento del mes de marzo. Entonces esta noche nosotros terminamos, ¿no? Ese gran seminario bíblico con el pastor Juan Kim. Entonces, los que quieren escuchar, también invitar esa prédica que de esta noche a su familia, a través de Facebook Misión Buena Nueva Bolivia, ahí pueden entrar, también puede invitar, ¿no? Esa es la prédica. Entonces, esta noche, muchas gracias, el expositor, pastor Juan Kim, también, todos los pastores líderes. Entonces, mañana, en misma hora, nosotros encontraremos, ¿no? Muchísimas gracias. Entre los pastores líderes, hermanos, pueden saludar al expositor. Así terminamos. Muchísimas gracias.